Vamos a hacer, siempre es útil, un repaso, un breve resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. El esquema se puede dar, es repaso, resumen de las dos clases precedentes. Nuevo paradigma teológico, ya que nos han transmitido una caricatura de Dios. El tema es nuevo paradigma teológico. Palabra un poco. ¿Por qué un nuevo paradigma y no lo antiguo? Es que lo antiguo ya pasó e incluso nos han dicho los obispos latinoamericanos en el 2000, el año jubilar 2000, nos han dicho en un mensaje que de Dios nos han transmitido una caricatura y precisa, la caricatura de un Dios que castiga, que se venga, de un Dios arbitrario, absolutamente irracional, por decirlo así. Arbitrario, él manda y hace lo que quiere, entonces hace nacer un niño y a los 2 años lo hace morir. Y no hay, nadie tiene que decir nada, no tiene nada que decir. Un Dios arbitrario, antojadizo. Se le da gana, así y así hace. Una imagen. Nosotros reconocemos que es bastante cierto. La palabra es fuerte. No sé si se puede decir exagerar, pero es fuerte y revela mucho de la verdad. Una imagen de un Dios que en realidad es muy diferente de lo que hoy nosotros venimos descubriendo. Estamos en una nueva época y sentimos cosas muy diferentes. Y entonces necesitamos un nuevo paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un patrón, un modelo. Son 2 palabras griegas. Para significa alrededor de, en torno a. Y digma o deigma significa modelo, patrón, modelo. Entonces, se trata de algo que reflexiona en torno a algo estable, a algo que es el modelo, que allí está, eso no cambia. En nuestro lenguaje cristiano, el dogma. El dogma es el modelo, es lo que no cambia. Pero sí necesitamos mucha reflexión en torno a esto que no cambia, porque no cambia, pero evoluciona. Y en teología se habla de evolución del dogma. Hemos dicho el ejemplo del grano de maíz. El grano de maíz es el modelo, eso que no cambia, es la fuente de todo, y ahí está. Pero ese modelo se va evolucionando en tallo, en hojas, y luego mazorca, un cambio grande. Pero todo viene de ese modelo. El dogma no cambia. De manera que todo lo que vamos a decir en este curso será todo en torno al dogma. El dogma no se toca.
Pero hay muchas cosas que decir en torno al dogma, porque son cosas que cambian. Porque no se trata de un grano de maíz, se trata de una relación de la humanidad con Dios, entre nosotros y con Dios, de manera que no es un grano de maíz. Entonces, hay diferentes interpretaciones, percepciones del dogma, interpretaciones de esa evolución, qué significa eso, el tallo, qué significa que entonces todo muere, varias interpretaciones. Entonces es necesario una reflexión y el mundo la hace. Es lógico, es normal que el mundo continuamente se pone en contacto y uno dice una cosa y el otro dice otra, el tal científico dice una cosa, el tal otro científico dice otra cosa. Es necesario un entendimiento, una reflexión, poner juntas las cosas. Y esto es el paradigma. Porque cuando se une un grupo para reflexionar sobre una cosa, ponen ciertas normas. Entonces, lo que se llama el método, la metodología que hacemos. Primero, enfocamos bien esto. Luego, nos reunimos en grupitos para decir qué interpretación damos de eso. Luego nos vamos a reunir y ponemos en común lo que hemos. Esa es la metodología. Y así, el paradigma es un poco eso. Reflexionar en torno al dogma, ver su desarrollo. Ese es el paradigma. Y como estamos en teología, o sea, estamos hablando de las cosas de Dios, hablamos del nuevo paradigma teológico. Porque nuestros abuelos tenían otro paradigma. O sea, tenían otra interpretación del dogma que evolucionaba. Entonces decían que Dios es nuestro creador y nuestro salvador. Sí, pero nos salva a través del castigo, de la amenaza, del sufrimiento. Y es Él que organiza las cosas y todo lo que ocurre viene de Él, lo bueno y lo malo. Eso en el Antiguo Testamento era normal estas interpretaciones. Era un modelo de reflexión. Eso. Era un paradigma teológico. Paradigma teológico. Y hoy nosotros decimos, no, ese paradigma ya no nos sirve. Ya no nos sirve. Ese dogma lo interpretamos algo diferente. Para entenderlo mejor el dogma. Para entender mejor el dogma. El dogma dice, Jesús nos ha salvado. Muy bien. Pero el cómo nos ha salvado. Eso no es el dogma, es el cómo. Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados, era una de las cosas que se decía antes en el paradigma pasado, era que todo era dogma. Sea el dogma en sí mismo, sea la evolución, sea lo que está en torno al dogma. Todo era dogma. Entonces Jesús nos ha salvado y nos ha salvado que el Padre ha hecho un plan en que Jesús tenía que morir y tenía que morir crucificado. Este es el cómo nos ha salvado Jesús, pero puede ser que nos ha salvado de otra manera. Estamos claros que nos ha salvado.
Pero ¿será que el Padre es tan cruel que quiso ser pagado y ser pagado con la sangre de su Hijo, del inocente, del hombre más inocente? Será así. Cuando todo el mundo hoy habla muy diferente, incluso el delincuente habla muy diferente. No se trata de matar, no se trata de... Entonces, pero nosotros habíamos considerado todo dogma. No. Por eso que la evolución, las cosas diferentes, no nos tiene que escandalizar. Son normales. Y son para entender mejor el dogma. En este caso, la salvación. Que Jesús nos ha salvado. Lo entendemos mejor si cambiamos el paradigma. Que Dios no castiga. Dios amor, solo amor. No manda desgracia. No manda enfermedades, ni la muerte. Y naturalmente nosotros tenemos razones en decir eso. Sobre la Biblia. Si San Pablo, al capítulo 5 de los Romanos, dice que el pecado, que la muerte y el sufrimiento son fruto del pecado, ¿cómo vamos a decir que Dios usa el fruto del pecado para salvarnos? El sufrimiento de Jesús. ¿Cómo vamos a decir eso? No cuadra. El viejo paradigma no cuadra. No nos hace entender la salvación. Si lo vemos como un castigo, y un castigo terrible, un castigo cruel. Y luego leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos 33 en adelante, donde Jesús mismo cuenta la parábola de los viñadores malvados. El señor de la viña va a recoger los frutos y los viñadores agarran los siervos y los sacan, los malmatan. Manda a otro grupo igual. A un momento dado dice el dueño de la viña, voy a matar a mi hijo, esperando que no me haga nada. Va el hijo y aquellos dicen, este es el heredero, matémosle ya. Y lo mataron. Y está esto, la parábola, está los primeros días de la Semana Santa, lunes, martes y miércoles, cuando la lucha entre Jesús y los fariseos había llegado al máximo. Entonces la parábola quiere decir quiénes son los viñadores malvados y quién es el hijo. ¿Y quién mató al hijo? Eso quería decir. Primero mataron los profetas y ahora mataron hasta el hijo. Fue Dios quien mató al hijo. Eso, vamos a un nuevo paradigma. Necesitamos un nuevo paradigma. Y el paradigma puede ser ese marco unitario y permanente de teología. Es un marco. Paradigma es un marco. Aquí escribo Dios, casi yo cambio el marco y aquí escribo Dios, no es así. Aquí está escrito, el Padre es el que planificó la pasión de Jesús. Yo quito eso y pongo aquí. No fue el Padre quien planificó la pasión de Jesús, sino los fariseos. Esto cuadra mucho más y hace entender mucho mejor
que Jesús nos ha salvado con su amor, con su amor. Y la voluntad del Padre era que Él quedara fiel en el amor hasta el final. Eso sí cuadra. Eso sí cuadra. Los últimos dos papas, Papa Benedicto y Papa Francisco, estamos resumiendo, diciendo por qué vamos a hacer este curso y por qué lo llamamos el nuevo paradigma. Porque hay cosas nuevas que hacen alejar, poner a un lado el viejo paradigma. Papa Benedicto XVI el 2 de marzo de 2007 dice: la teología ha sido siempre múltiple, varias escuelas. Como hemos dicho, la palabra de Dios es siempre más grande. Por eso no podemos agotar jamás el alcance de esta palabra de Dios. Y se necesitan, cuidado aquí, se necesitan enfoques diversos tipo de reflexión. Eso es lo que estamos haciendo. El teólogo trate de encontrar pistas que respondan a las exigencias y a los desafíos de nuestro tiempo. No puede ser las cosas de siempre. Así se interpretaba hace 1000 años y así tiene que ser. No, es necesario cambiar, si no, no se entiende. Incluso si cuando oímos hablar un viejo, al menos para mí, un viejo de hace 100 años, yo casi no entiendo, porque usa palabras diferentes, antiguas, y que han cambiado. Y así, dice, nuevas pistas, encontrar pistas que respondan a las exigencias y a los desafíos de nuestro tiempo. Esta es una cuestión racional, la razón que nos ha dado Dios. Las cosas tienen que ser racionales. Y nosotros vemos que interpretando que es Dios, que pretende que se le pague, ya estamos negando la cuestión del perdón. Que tenéis que pagar, no perdona nada. Tenemos que pagar. Entonces, cuando hablamos de perdón, ¿de qué estamos hablando? No funciona, no hay lógica. Y no porque eran ignorantes, etc., sino porque vivían 200 años antes que nosotros. Ahora, dentro de 200 años, las generaciones futuras tendrán interpretaciones mucho más adelantadas, mejores todavía, que pero sirve para que ellos entiendan mejor el dogma, o sea, que Jesús nos ha salvado. Y Papa Francisco, a propósito del grano de maíz, lo dice también, dice, desarrollar una doctrina no es borrarla. Significa adecuar las respuestas de un contenido perenne a los tiempos que se están viviendo. El contenido perenne es que Jesús nos ha salvado. Pero hoy las interpretaciones de cómo nos ha salvado
van cambiadas para poderlo entender mejor. Dice él, significa adecuar la respuesta de un contenido perenne a los tiempos que se están viviendo para una mejor comprensión de la verdad nuclear. Y usa la palabra, una palabra bonita, que ahorita no la encuentro, pero después la encontramos. Hemos entendido los dos partes. Al clero, esto es una frase del discurso que ellos hicieron al clero de Roma, 800,000 sacerdotes. Entonces no es algo que dice, cuidado, pero si no la gente se escandaliza. No, esto es una verdad que hay que gritar y hay que ponerse al trabajo, porque entre más tardamos, menos la gente está comprendiendo el dogma de la salvación. Apurémonos, porque la gente, lo digo en octubre del año pasado, si seguimos hablando de la fe como se hablaba antes, la gente no comprende. La gente, estamos hablando de las nuevas generaciones. Yo he puesto aquí el nombre de Yahvé, que no había dicho antes. Fíjese que el nombre de Yahvé es muy bonito en el significado que nos dan estudios más profundos. El nombre de Yahvé tiene en hebreo sentido de futuro. Es como cuando usted dice, ya voy. Yo al principio me engañaron porque ya voy y creía que ya estaba allí y pasan 4 horas. ¿Cómo? Ay, tiene sentido de futuro, ya voy. Yo no lo sabía que tenía sentido de futuro y un futuro muy, muy futuro. Entonces, tiene sentido de futuro. Nuestro profesor de teología, de escritura nos dijo, y a mí me quedó bien grabado, si tuviéramos que traducir fielmente la palabra Yahvé del hebreo, deberíamos de traducirla de la siguiente manera. Yo soy aquel que los acontecimientos se encargarán de decir quién soy. ¿Qué entendió el pobre Moisés? Nada. Solo que tenía que tener cuidado de lo que iba a pasar. Estaban hablando de que el faraón no quería dejar a nadie, que era, yo soy aquel que los acontecimientos se encargarán de decir quién soy. Entonces, Moisés agarra el lapicero, el cuadernito y escribe. El faraón tiene que dejar que los hebreos se vayan, porque los problemas son tantos que ya, que se vayan. Ajá, anota Moisés. Dios es más poderoso del faraón. Ya empieza a notar. Es así como se conoce a Dios. Esto me encanta porque eso es cierto para la historia de la cual estamos hablando. O sea, aquí ha pasado la Segunda Guerra Mundial, ha pasado el Concilio Vaticano II, ha pasado tantas cosas. Y entonces hay que tener atención a estos acontecimientos y que ocurren cientos al día. Por eso la historia maestra de la vida, porque es ahí donde se expresa el ser humano. Entonces, cuidado a los acontecimientos, porque es ahí donde se entiende mucho de qué es esta humanidad, qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Entonces, es así como la historia nuestra va conociendo cada vez más a Dios
y cómo las nuevas generaciones conocerán más a Dios. Los acontecimientos que está ocurriendo ahora. Y otras cosas, hay que tener atención. Por eso yo digo, es necesario oír un noticiero todos los días. Un buen noticiero, por supuesto. Importante. Necesita entonces, nos hace entender que para entender a Dios, que es el dogma, el paradigma, ¿cómo actúa este Dios? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo lo entendemos? Y luego dice, la razón más profunda es Juan 16, 12, 14, que es bíblica. Jesús está hablando a los apóstoles y les dice, yo les estoy diciendo muchas cosas y ustedes no pueden aguantarlas. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, entonces Él les irá explicando la verdad toda entera. Eso nos dice que esa verdad de Jesús, la historia humana la va comprendiendo de generación en generación. Entonces hoy nosotros, las nuevas generaciones, es necesario que hagan esta reflexión porque van comprendiendo la verdad de Jesús en este tiempo. Hasta hace 50 años, ¿no? Antes del COVID, antes de la Segunda Guerra Mundial. Hoy se necesita analizar, reflexionar esos acontecimientos para poder comprender mejor Dios, Jesús, la verdad que enseñaba Jesús. Vamos a la otra página. Ya. Ahora me viene la palabra que usó el Papa para decir que las cosas nuevas que se van descubriendo, sí, tienen que estar orgánicamente relacionadas con el dogma, con el grano de maíz. Tienen que estar relacionadas orgánicamente, o sea, no que se diga lo contrario. Ahora, siempre se ha dicho que Dios es amor. San Juan, hace 2000 años. Pero hoy, al menos yo estoy seguro, hoy hay que decir, Dios es solo amor. El Papa continuamente lo está diciendo, misericordia, misericordia. La justicia es la misericordia de Dios. Solo que nosotros de justicia tenemos el concepto de venganza. Y entonces ahí estamos, ahí quedamos. Mató, llévalo a la cárcel o mátenlo. Eso va sobre la justicia. Sí, pero es una criatura humana. Sí, pero él mató a la otra. Entonces a él también mátenlo. Esa es la manera de pensar, de sentir cuando nosotros hablamos de justicia. Frecuentemente. Dejamos casi naturalmente. Hoy se empiezan a decir cosas un poco diferentes, un poquito más cercanas a la cuestión de la misericordia. Que también ese pobre desgraciado ha cometido ese delito, pero no lo podemos tirar a parar. Es un ser humano. Tratemos de ayudarle a cambiar, a tener otra visión y que sea un ciudadano que con su testimonio posiblemente, hay tantos ejemplos de este tipo, con su testimonio ayudará a tantos jóvenes a no hacer esos delitos. Eso es la justicia divina, que es amor. Es el primer paso del amor, dice
San Juan Pablo II. La justicia es el primer paso del amor. Debe ser el primer paso del amor. Ahora entramos en esta tercera clase. El título de esta clase es Cambio de Era. Y hablaremos de la cuarta. Estamos entrando en la cuarta época. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entramos en otra habitación. Entonces ustedes ya sepan que entramos en otra habitación. La habitación de la sécula. 800 años antes de Cristo. El mundo empezó a entender, casi a sentir un hormigueo. El mundo. Estamos hablando de la cuestión sociológica de la religión. Estamos hablando de otra cosa, sobre todo de la religión. Nosotros estamos en este tema. 800 años antes de Cristo, el mundo, casi todo el mundo conocido en ese tiempo, incluyendo los chinos, incluyendo los indios, los indianos, empezó a sentir un hormigueo. El hormigueo de buscar una salvación personal. Hasta entonces, no, el dios ya, Zeus, Venus, no tenía nada que ver en esta cuestión de la salvación personal. Eran dioses que no decían nada. Bueno, según ellos decían mucho, pero a un momento dado, en 700 años antes de que, 800 años antes de Cristo, empezaron a sentir que eso no. ¿Y qué sentían? Sentían un deseo de que alguien los salvara personalmente. Algo de sentido de la salvación personal. Los hebreos estaban los más adelantados y tenemos los profetas que hablaban de estas cosas. Ya hablaban del Mesías, el que salvará personalmente. Y era eso. Evidentemente que el Espíritu Santo estaba haciendo comprender algo de la salvación. Y el mundo lo sentía. Es interesante porque también en Persia, Zaratustra, los budistas tenían el mismo hormigueo. Empieza la primera época. De 800 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo. 1000 años. Imagínense. 1000 años duró esta primera época que se llama el tiempo eje, en cuanto que es el primero que con claridad ahí está para decir debe ser la humanidad con Dios. Y ahí sabemos, los hebreos y luego los cristianos van percibiendo cosas ya muy claras sobre eso. Y viene Jesús, que aclara mucho y responde a lo que la humanidad 800 años antes empezó a sentir. Antes de los 800 años había un paradigma, el paradigma de Zeus y Venus y todos los demás. 800 años antes empezó un nuevo paradigma. La salvación tiene que ser una salvación personal. Este que nos va a dar esta salvación
tiene que ser alguien muy grande, muy grande. Así, medio entendido. Claro, los hebreos y luego los cristianos entendían mucho, mucho más. Pero era una cuestión de todo el mundo. La primera época venía de un periodo en que la religión era como una cuestión de imaginación, de fantasía, de vago, de muy vaga. Mito, cuento, realidad, que se dice, quién sabe dónde está el mito. Por eso, esa primera época que venía en un mundo de mitos se llama conciencia mítica. Es a partir de esta conciencia mítica que esa gente empieza a sentir algo nuevo referente a Dios, algo nuevo. Y esta conciencia mítica naturalmente se va desarrollando. Se va desarrollando. Los acontecimientos hacen comprender muchas cosas, sobre todo a los hebreos y a los cristianos. Hacen comprender cosas sólidas, los dogmas fuertes. De manera que ya ese paradigma se había consolidado. Y era muy diferente del paradigma anterior. Conciencia mítica se va transformando y pasa, y viene la segunda época, 200 años después de Cristo. Es la época un poco de los filósofos griegos. Recordemos Sócrates, que dice que lo encontraron en la plaza con una linterna y le dice, bueno, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás loco? Dice, estoy buscando al ser humano. El ser humano no sabe quién es, no sabe qué es. Entonces la necesidad de filosofía, de encontrar la verdad y empezar con uno mismo. ¿Quién soy yo? Si yo no sé quién soy yo, es inútil ir a buscar quién creó el mar, la luna. Aquí, primero, tengo que saber quién soy yo. Entonces empezó la filosofía, la reflexión personal. Por eso la segunda época se llama de la conciencia reflexiva. El ser humano que se dobla sobre sí mismo, reflexiona. Y esta época dura hasta el 1500 o 1600, o sea, 1400 años. Dura 1400 años. Eso nos hace decir qué significa un cambio de época, porque nosotros estamos en un cambio de época. Si nosotros estamos en un cambio de época, cambio de paradigma, la cosa es gruesa. Porque, bueno, la época que nos precede duró menos. 1600, el mundo empieza a querer conocer la realidad objetivamente, no como la filosofía que es un pensamiento, una cosa abstracta. No, aquí queremos conocer ya más concretamente. Que todo el mundo sepa cómo es una cosa, no una opinión personal como era la filosofía. Entonces, los instrumentos para conocer cómo es la cosa. Se empezó a decir, ¿es la Tierra o el Sol que da vuelta? La filosofía dice que no, nosotros queremos saber cómo es la cosa, los instrumentos. Y se descubre que es
la tierra que da vuelta al sol y no el sol que da vuelta a la tierra. Gran escándalo, gran escándalo. Empieza un nuevo paradigma. Y lo del Viejo Testamento, del viejo paradigma, la mayor parte de los cuales estaban en la religión católica en nuestro ambiente. Escándalo. Escándalo. Habíamos entrado en la conciencia científica. 1600. Gran escándalo de parte de los cristianos. Es cuando entonces se condena a Galileo Galilei, que decía que era la tierra que daba vuelta al sol y no viceversa, y los eclesiásticos lo condenaron. Porque le decían, tú entonces no crees, tú eres cristiano y no crees en la Biblia. Porque la Biblia dice que Josué, para terminar la victoria sobre los enemigos, pedía a Dios que se alargara el día. Entonces dijo, detente, oh sol. Eso significa que es el sol que se movía. Entonces tú no crees en la Biblia. Y Galileo dio una respuesta del nuevo paradigma, que hoy entendemos mejor. Pero ¿cuánto tiempo pasó? 600, 2400 años. Ya las épocas se corren. La época científica. Tú no crees en la Biblia. Y Galileo contestó, yo creo en la Biblia, pero no creo en las interpretaciones que ustedes dan de la Biblia. Esto es un mundo muy diferente. Es un dogma, es un paradigma muy diferente. Cambia todo. Nuevo paradigma. Ahora estamos en la cuarta época. La cuarta época entre el 2000, pero eso no nos hace hacer la consideración, pero si entramos en una nueva época significa que aquí estamos en un mundo diferente. Si vemos qué les pasó a los otros que pasaron las otras 3 épocas, un trayecto de 1000 años, y nosotros ahora entramos en un trayecto. ¿Será así de largo? Tal vez no, será más corto porque hoy las cosas caminan más. Pero por cierto, no menos de 100, 200 años. Entonces es una época nueva. Eso significa que tenemos que encontrar patrones nuevos para discutir, para reflexionar, para profundizar, para interpretar, para comunicarnos la cosa, para orar. Tenemos que encontrar nuevas maneras. Si seguimos hablando de la fe, como se hablaba antes, la gente no va a comprender. El Papa, el octubre del año pasado. Yo estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo, es evidente. Eso de que los jóvenes se van, nosotros tendemos a pensar que es este chavalo no se quiere comprometer en nada, siempre en el sentido negativo, pero no tomamos en cuenta eso. Después de esto, posiblemente, digamos, ¿qué hay dentro de la cabeza de este muchacho, de esta muchacha? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que le gusta, qué no le gusta?
que comprende, que no comprende. En Italia, en 10 años, 56% hace 10 años decía que creía, era católico, se profesaba católico. 10 años después, el 33%, casi la mitad, se profesa católico. Y las muchachas, esto sí que llama la atención, las muchachas aún más, de 60% que decían que querían, han pasado a 31%. O sea, las muchachas se van todavía más. Habrá superficialidad, ahora puede ser algo, pero mucho, y eso es un llamado a la iglesia. Hay que cambiar el paradigma. Y no para hacerle caso a ellos, no por moda, tiene que tener claro la cosa. No hay que cambiar el modo de hablar, el modo, por moda, o para mantener a estos jóvenes en la iglesia. No, 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 eso son tonterías. Eso son tonterías. No, hay que cambiar el paradigma porque el Espíritu Santo está presionando. Quiere hacer entender lo de Jesús mejor a esta generación. Entonces, la cosa es seria, no es una cuestión de moda. La cuarta época, ¿cómo la podemos llamar? Una conciencia secularizada. Seculum, en latín, significa mundo. Este mundo. Entonces, es una cultura que se está forjando, que da mucha importancia a este mundo, a lo que se hace en este mundo. Mientras que los cristianos que venían de la época científica, de la cual han empezado a alejarse, y entonces cuando nació el dicho, entre ciencia y fe hay contradicción. O cree o quieres las pruebas de la ciencia. No puede ser las dos cosas. Mentira. Hoy una de las cosas del nuevo paradigma tiene que ser entre con lo que dijo Juan Pablo II, entre ciencia y fe no hay contradicción, hay colaboración, porque la ciencia viene de Dios y la fe viene de Dios. No puede haber contradicción. Qué cambio tremendo, pero lo tenemos que decir y que hacer entender, si no, ¿qué hacemos? Y empezar a razonar diferente. Bueno, tenemos luego tanto que cambiar. Ustedes los padres, supongo que se sienten un poco más preocupados en ese sentido, pero todos, nosotros como sacerdotes, yo cuando hablo a jóvenes, tengo que saber de qué hablo, cómo hablo, en qué términos hablo, si estoy usando el paradigma de hace 2000 años o estoy tratando de ajustarme a un nuevo paradigma, precisamente para que se pueda conocer mejor el granito de maíz, el dogma. No votar el dogma, porque ahí también está esta maña. Ah, bueno, si ustedes dicen, está bien, dirémoslo. Lo veremos la próxima lección, la próxima clase. Entonces, una conciencia secularizada, donde cuenta más este mundo, las cosas que suceden en este mundo, la política,
la universidad, el deporte, las cosas de este mundo. Y naturalmente, nosotros en el paradigma tenemos que agarrar eso y ver cómo se puede relacionar con Jesús que nos salva. Y hay una relación muy fuerte, muy directa, muy directa. Conciencia desmitificada. Antes mucho se usaba el símbolo, los cuentos, la imaginación. Jesús resucitó. ¿Cómo resucitó? El misterio dice, el primer misterio glorioso, resucitó en alma y cuerpo. Todo, yo creo que ustedes también. Y yo, imagínense, viejo cura. Pero cuando pensaba Jesús en alma y cuerpo, ese cuerpo, a ver, se dice por decirlo. Y no, verdadero cuerpo. Antes era un mito. El cuerpo, pensaba. Jesús que va al cielo. La imaginación tenía una fuerza. Es lo único que teníamos, la imaginación. El mito, los mitos. Mucho de nuestra religión, de nuestras cosas, eran mitos. O sea, cuentos, por decirlo así de una palabra. Cuentos. Algo cierto, pero la gran mayoría de las cosas, imaginación. Las generaciones de hoy quieren sin mitos. Dinos las cosas como son. Así, directa. No empiece a hacer prédicas, no, directa, dime. Ta, 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 ta. Desmitificada. Global. Hijo está en la universidad, regresa un día y viene con un universitario chino. ¿Y este quién es? Este es un compañero mío, somos muy amigos. Fíjate, mamá, que él dice que allá en la familia, un mundo nuevo, un mundo nuevo. Y frecuentemente suceden conversiones. Una buena noticia, entre tantas que no son buenas, una buena noticia es que la noche de Pascua en Francia se han bautizado 6.000 adultos. Adulto significa de los 16 años para arriba. Y una cuarta parte de ellos, o sea, unos 1.200, 1.300, no eran de raíces católicas. Posiblemente musulmanes. Nosotros, ¿qué idea tenemos de eso? Pero eso cambia todo, toda una manera de relacionarse, una manera de pensar. Y si hablamos de Dios, una manera de pensar muy diferente a Dios y posiblemente más directa, más humana, no sin cosas, sin velos, sin demasiado velos. El año pasado creo que eran 3.000, este año el doble, el doble. Y así en otras partes también. Nueva generación, nuevo dogma, una conciencia globalizada. Global. Lo que siento yo en Italia,
Siento que lo siente también uno que está en los Estados Unidos, en Rusia, o en China, o en Japón. Y luego se escribe y leen el mismo libro que leen todos. Inclusive, muy importante, y nosotros tendemos nuestro paradigma tendía a excluir. Yo lo siento todavía, me lo recuerdo, aunque me avergüenzo, digamos así, pero lo recuerdo cuando yo estaba seguro que Dios con los chinos no tenía nada que ver. Nada que ver. Con los asiáticos, los indianos, con los japoneses. No tiene nada que ver. Solo con nosotros los cristianos, los católicos. Solo con nosotros los católicos. Y ahora me río, pero me hace entender bien qué significa viejo paradigma y nuevo paradigma. Aquí hay que quitar eso de que Dios solo ama a los privilegiados, que somos nosotros. Y los otros ni los conoce, no le interesa. ¿Qué diferencia es con la realidad? Que todos somos hijos de Dios, igual como 4 hijos son los mismos hijos de la madre, y la madre por los 4 hijos siente lo mismo. Eso yo ahora lo digo con la razón iluminada por este nuevo paradigma, porque dentro todavía no estoy convencido, pero sí estoy convencido mentalmente. Es lógico y me hace entender mejor quién es Dios, cómo es Dios y quién es Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Que muere para el indio, para el indiano, para el chino, para el japonés, para los italianos, para el guatemalteco. A la par. A la par. Esto hace entender bastante bien la cuestión del paradigma. Bueno, así acaba la tercera clase.